Hermanos, les saludo en este día martes. Es una sorpresa para ustedes verme hoy martes, seguramente porque no estoy casi nunca los martes, pero este es un día especial. Hace mucho que no los saludo a los hermanos. Hemos tenido algunas dificultades técnicas y también algunas dificultades físicas, entonces hace bastante que no les saludo. Y este día martes, martes de oración, es un día lindo para dirigirme a ustedes y decirles, hermanos, qué importante que son ustedes, qué importante es la familia de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia. Nosotros que hemos nacido de nuevo somos la iglesia, el pueblo de Dios, y somos importantes. Es tanta la diferencia que hay cuando no nos congregamos, cuando no estamos en comunión los hermanos. Seguramente usted se dio cuenta la falta que nos hace congregarnos, la falta que hace estar en comunión con los hermanos. Nosotros cuando estamos sentados en casa escuchamos las predicaciones, escuchamos las alabanzas, cantamos con los hermanos, nos alegramos en el Señor, aplaudimos, a veces levantamos las manos. No sé si usted lo sigue haciendo en su casa, tal vez sí, ojalá que sí, que usted siga alabando al Señor con sus manos, con su garganta, con su expresión, y no solamente sentados en el sillón disfrutando de un culto que están haciendo otras personas, sin hacer nosotros un culto para Dios. Bueno, este día vamos a orar, tenemos algunas peticiones, después el pastor va a hablar con ustedes y va a orar con ustedes también. Quiero hacerles unas recomendaciones, pedirles, hermanos queridos, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de meditar en su palabra, no dejemos de orar, no dejemos las cosas que tienen valor, que son las cosas que no se ven, que son las cosas eternas, las cosas del Espíritu Santo. Bueno, Dios es fiel en hablarnos, Dios es fiel en revelarse a nosotros, pero nosotros tenemos una parte que hacer que nos corresponde a nosotros como hijos del Señor, que es tener una relación con Él, cultivar una vida espiritual que agrada al Señor, porque los cristianos no somos solamente los que asistimos a la iglesia. Hay mucha gente que asiste a la iglesia, pero no camina con el Señor. Y hay personas que tienen dificultades para congregarse, que no siempre están, pero tienen una vida con Dios, una comunión con el Señor y caminan con el Señor. Este tiempo de pandemia, de cuarentena, ha sido como un filtro en el que Dios nos ha puesto para que nosotros mismos podamos darnos cuenta qué calidad de cristianos somos, qué calidad de fe estamos cultivando. Bueno, no sé si estoy expresando bien mi pensamiento, pero yo creo que Dios puede obrar en nosotros, en nuestros corazones, en mí, traerme convicción y hacerme entender algunas cosas que van a aportar crecimiento a mi alma y más conocimiento de Dios. Hay muchas expresiones en la palabra del Señor, hemos recibido tantos consejos de Dios, hemos escuchado tantas predicaciones, hemos oído mucho, mucho, mucho de Dios. La voz de Dios ha venido a nosotros, pero ¿qué hicimos con lo que Dios nos dijo? ¿Qué hacemos con la dirección que Dios nos está dando? Ojalá que todos estemos siendo obedientes al Señor y caminando con Dios, siguiendo al Señor por donde quiera que Él va. Este tiempo de COVID nos deja muchos interrogantes, muchas intrigas. Bueno, algunos dicen que el COVID viene de Dios, otros dicen que viene del infierno, otros dicen que viene del anticristo. Bueno, en realidad yo no sé de dónde vienen, pero sí sé que hay un trato de Dios con la iglesia, un trabajo que Dios está haciendo de purificación, de santificación en nuestras vidas, porque Cristo y nosotros tenemos que estar listos para irnos con Él. No todos se van a ir con el Señor. Yo creo
profundamente que el Señor me va a llevar. Yo quiero irme con Él, no me quiero quedar. Estoy ansiosa por ese día que el Señor va a venir. Pero mientras tanto, hay cosas, hay compromisos que nosotros hemos hecho con Dios. Y no sé si estamos cumpliendo con nuestro compromiso que le hemos hecho a Dios cuando nos entregamos al Señor, cuando nacimos de nuevo. Hicimos un pacto con Dios y le dijimos, Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo lo que tú quieres. Llévame a donde tú quieras, Señor. Lo que tú me pidas, lo que tú digas, yo voy a hacer. Bueno, es un compromiso que hicimos, está delante de Dios, el Dios eterno, el único Dios verdadero, que no cambia, que es un Dios de pactos. Él tiene presente lo que yo le dije a Él y lo que usted le dijo al Señor. Bueno, estoy por compartirles una escritura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de revelación, todos sabemos, y Juan tuvo un cúmulo de revelación de parte del Espíritu Santo sobre las cosas que iban a pasar en el último tiempo. Hay cosas que no las entendemos porque son figuras proféticas de los acontecimientos futuros, pero podemos extraer verdades que están en la palabra del Señor, que nos hablan a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos, por ejemplo, escrituras donde la Biblia dice que había mucha gente que seguía al Señor. Multitudes seguían al Señor. Pero muchos de ellos, cuando Jesús empezaba a predicar y empezaba con las demandas del reino, mucha gente se volvía atrás. Muchos se volvieron atrás. Después Jesús llamó a otras personas, por ejemplo, el hombre rico, que le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos tú conoces, he estado meditando en eso estos días. Bueno, y el Señor le recuerda los mandamientos y este hombre dice, Señor, yo lo hice todo eso ya lo he guardado desde que soy joven. Una cosa te falta, le dijo el Señor. Todo esto que tú tienes, tus cosas terrenales, tus riquezas, tus posesiones, véndelas, dalas a los pobres y ven y sígueme. Ahí este hombre recibió un llamado personal de Jesús, íntimo a su vida, cara a cara. El Señor le dijo, todo esto tienes que hacer y ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué hizo este hombre con ese llamado? La Escritura nos narra en los Evangelios que este hombre se fue triste, dio las espaldas al llamado de Jesús, porque pesaba mucho el amor y el compromiso que tenía con sus posesiones. Inmediatamente, no sé si fue el mismo día o no, había una conversación entre los discípulos y ellos se quedaron sorprendidos de esto que Jesús le dijo a este hombre rico. Entonces le dicen, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, Jesús. Pienso que ellos dijeron esto en relación a lo que Jesús le dijo al hombre rico. Ahora la expresión de Jesús hacia los discípulos es tan diferente a lo que Jesús le demandó a este hombre que se fue triste. Jesús le dijo, bueno, todo lo que ustedes dejaron, todos los que han dejado riquezas, que han dejado posesiones, que han dejado padre, madre, no dijo mujeres, los que han dejado hijos por mí, todos ellos, no va a haber uno que no reciba 100 veces más aquí en la tierra y en el siglo venidero, en la eternidad, la vida eterna con persecuciones. Qué diferentes son los llamados del Señor. Los evangelios registran muchos eventos así de personas que fueron llamadas por el Señor. También tenemos en los libros del Antiguo Testamento personas llamadas y marcadas por Dios. Muchos de ellos respondieron al llamado del Señor, vivieron y murieron por ese llamado.
en el Nuevo Testamento también hubieron personas llamadas por el Señor, escogidos por Dios, que tomaron ese llamado y fueron detrás del Señor, vivieron por el Señor y murieron por el Señor. Son muchos, ustedes ya lo saben, no los voy a mencionar. En una expresión Jesús dijo que son muchos los llamados y que son pocos los escogidos. Entonces yo me pregunto y le pregunto a usted en este día, ¿usted cómo se siente? ¿Qué revelación tiene de Dios en cuanto a su llamado? ¿Usted sabe que el Señor lo llamó? ¿Tiene esa convicción profunda en su corazón de que el Señor lo llamó? ¿Se siente un escogido por Dios? ¿Ha tenido una experiencia con Dios, con su presencia, con el Espíritu Santo, una revelación de las Escrituras, que traigan una convicción profunda a su corazón? Yo soy un escogido del Señor. El Señor me llamó, el Señor me escogió. Ahora yo estoy segura que estoy caminando con el Señor. Estoy seguro que estoy caminando con Jesús. Bueno, una cosa es que el Señor nos llame, otra cosa es que el Señor nos escoja. Y también hay otra diferencia entre ser aprobado por el Señor. Este tiempo del COVID, este tiempo de cuarentena, es un tiempo en el que nosotros estamos siendo probados por el Señor. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, es porque el Señor nos quiere aprobar. Quiere decirnos, bueno, tú estás aprobado para el reino de los cielos. Tú estás listo para entrar al reino de los cielos. Entonces, si hay muchos llamados, son pocos los escogidos, ¿cuántos son los fieles? Preguntaba hace un rato si nosotros tenemos la convicción de ser escogidos también. ¿Somos fieles? ¿Estamos siendo fieles a Dios aunque no estamos asistiendo a una iglesia, a un edificio donde hay gente que me puede bendecir, que me puede animar, que me puede dar una palabra de fe? Ya no nos estamos congregando, escuchando la predicación audiblemente en presencia, no estamos alabando al Señor con los hermanos, pero yo estoy siendo fiel al Señor. ¿Estoy siendo fiel al llamado del Señor? ¿Tú estás siendo fiel a tu llamado? Al terminar la revelación de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, entre tantas cosas que el Espíritu Santo trajo a Juan, trae una revelación en el capítulo 17 acerca de cosas que él no entendía y que yo tampoco las entiendo, no voy a hablar de eso. Pero sí hay una expresión en el versículo 17, capítulo 14, porque hay una pelea y hay una guerra que el infierno mismo quiere destruir a Cristo. Y el infierno quiere destruir la iglesia. El infierno quiere destruirte a ti, a mí y a todos los que hemos nacido de nuevo. Y esta guerra, esta pelea del infierno nació allá en Génesis, cuando el hombre llegó al jardín del Edén, mimado, hermoseado, lleno de dones que Dios le dio. Entonces ahí empezó la guerra y la guerra no terminó. Y en este tiempo que el Señor está tratando de obrar en nosotros para que nosotros podamos ser aprobados por Él, el diablo pelea también, así como Jesús está obrando en nosotros, haciendo milagros, hablándonos, llamándonos, tratando con nosotros. Hay una fuerza espiritual del infierno que quiere que yo me desanime, que quiere que yo me vuelva atrás, que quiere que los hermanos se enfríen, que dejemos la fe, que nos volvamos atrás, que nos rebelemos, que nos enojemos, que estemos desobedientes a Dios, desobedientes al consejo. Bueno, total no lo veo al pastor, ¿por qué lo voy a obedecer? Por ejemplo, ¿no? Esas expresiones que salen de un corazón que no está siendo fiel a Dios, que no tiene un ojo humano supervisándolo y puede sentirse libre. Bueno, si no tengo ninguna autoridad sobre mí, yo puedo hacer como quiero. No, eso no es un corazón fiel. Dios tiene que darnos un corazón
fiel. Y al terminar casi el libro del Apocalipsis en esta guerra terrible del infierno contra Cristo, contra los vencedores, dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En estos días de tanta guerra espiritual, ¿estamos con Jesús? Hablamos de que somos llamados. Estamos seguros de que el Señor nos llamó. Estamos seguros de que Él nos eligió. Ahora, esta otra parte no viene de Dios, viene de mí, de Gladys, si usted puede poner su nombre. ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy en la lista de los vencedores? Porque esta gente que está con Jesús en esta guerra espiritual, no son cualquiera, no son los que asisten a una iglesia, que tienen una denominación o un cartel, no, son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Los fieles, los que están con el Señor, los que estamos con el Señor, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos ve. Les enseñamos a los niños en la escuelita, les cantamos cuidadito los ojitos lo que miran, la boquita lo que habla, las manos lo que tocan, porque hay un Dios que nos ve. Y a veces nos olvidamos que Dios también nos ve a nosotros. Los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. Y los fieles son los que van a vencer. Podríamos pensar, ay, bueno, yo no soy vencedor porque yo no tengo dones, porque no tengo talento. Yo no soy un vencedor porque no asisto a la iglesia del pastor fulano. O no me siento vencedor porque me pasaron tantas cosas en la vida, o no me siento vencedor, he bajado los brazos porque me peleé con fulano o con el otro, o yo no soy un vencedor porque el pastor no es lo que yo quiero que sea. Esas son excusas, porque los que están con el Señor, Juan lo escuchó, son los llamados, son los escogidos, son los fieles. Y estos fieles de los que Apocalipsis habla más de 10 veces de los vencedores. Para ser un vencedor tengo que ser fiel. No importa a qué iglesia asisto, no es importante delante de Dios cuántos dones fluyen en mí, qué bien que canto, qué bien que predico, qué bien que hablo, qué bien que me comporto delante de la gente. Para ser un vencedor, según el filtro de Dios, tengo que ser fiel. Y fiel, hermanos, es una habilidad, cualidad, es algo que se adquiere en lo más íntimo del corazón y la mente, que solo el Espíritu Santo puede ver, porque ustedes pueden verlo de afuera, pueden ver lo que uno habla, escuchar lo que uno habla, pueden juzgar la conducta de una persona por su testimonio, que es tan importante, pero la fidelidad, esa característica de los que caminan con el Señor, de los que son llamados, que son elegidos, esa característica de los hombres y mujeres que viven para Dios porque saben que hay un objetivo por el cual yo fui llamada y yo fui elegida. Y ese objetivo es que yo esté con Él y que yo sea un vencedor, una vencedora. Los vencedores son los únicos que van a entrar allá arriba en el cielo. Apocalipsis dice que hay una lista, al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Al que venciere, yo le daré todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere, yo lo pondré como columna en el templo de mi Dios. Y usted lo puede buscar en Apocalipsis. Una lista larga de cosas y premios y recompensas que hay en la eternidad para los fieles. Amén. Que el Señor nos ayude a mantenernos
fieles, porque muchos creyeron en Jesús cuando Él anduvo en la tierra. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor no se comprometió con todos. El compromiso de la revelación que Jesús dio cuando Él caminó por este mundo era solamente con los fieles. ¿Estás siendo fiel, hermano? Hermana, ¿estás siendo fiel al Señor? Los matrimonios, ¿estamos siendo fieles a Dios? ¿Fieles en nuestro pacto como esposos? ¿Estamos siendo fieles a Dios como padres? ¿Estamos siendo fieles a Dios como hijos? ¿Estamos siendo fieles a Dios como siervos? ¿Estamos sirviéndole a Dios con fidelidad? Porque Él es mi Dios y porque yo lo amo, por eso lo sirvo y lo hago con excelencia, lo hago con pasión, lo hago con fuerzas. A veces estoy cansada, tengo dolores, no tengo ganas, pero yo tengo un compromiso con el Señor. Eso es fidelidad a Dios. Y hago lo que hago porque lo hago para Dios. Y soy fiel a Dios. Y soy fiel a la iglesia. Y soy fiel a los hermanos. Y soy fiel en el trabajo. Soy fiel a mis responsabilidades. Soy fiel en casa. ¿Por qué? Porque hay un corazón que es fiel a Dios y que fluye constantemente. Bueno, ese corazón fiel, ese es el vencedor. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser vencedores. Este tiempo de guerra, de pelea del infierno que nos quiera arrastrar y sacarnos. Hay una expresión de alguien que hizo como un sondeo de lo que está pasando en las iglesias al no poder congregarnos y a no asistir a los cultos. Alguien dijo que cuando termine la pandemia y volvamos otra vez a las reuniones, alguien hizo un cálculo estimado de que un 30%, solamente un 30% de la cristiandad volverá a los cultos. Yo no sé si ese cálculo es verdadero, yo no sé si eso es es un pensamiento del infierno, pero sí yo siento una advertencia y me doy cuenta, y lo hemos dicho con el pastor, con dolor nos damos cuenta que los cristianos nos sentimos bien y nos sentimos cómodos sin asistir a la iglesia. Nos sentimos cómodos sin un pastor que me asista, que me anime, que me corrija, que me oriente, que me diga, hermano, esto no te conviene. Hermano, seguí adelante, el Señor está con vos. Y la comunión con los hermanos que tanto nos bendice. Bueno, hay gente que la extraña a esa comunión, pero hay personas que están bien, sin pecar, sin caer en vicios, ni en pecados groseros, en maldad. No, estamos bien. Estamos bien, pero no está ese fuego del vencedor, esa pasión del cristiano fiel. Hermanos, que el Señor nos ayude este día, martes de oración, tenemos un motivo para orar. Yo sé que tú que me estás mirando, eres un llamado, eres un elegido. Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer fiel, de carácter. Ese carácter, bueno, dicen que la personalidad es lo que la gente ve de nosotros. La forma de vestirnos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo caminamos. Esa es la personalidad. Pero el carácter es lo que solo Dios ve, lo que está dentro mío, lo que motiva mi forma de hablar, mi manera de conducirme. Bueno, un carácter fiel. Ojalá que cuando termine todo esto podamos estar nosotros catalogados por Dios como vencedores. Pasamos la prueba de COVID, pasamos la prueba de la cuarentena como vencedores. Como vencedores. Y esta expresión de vencedores no tiene que ver con el desgaste físico, con el cansancio físico, con las enfermedades, tal vez. ¿Por qué no? Puede ser que el COVID golpee a tu puerta y a la mía.
pero somos llamados, somos elegidos, somos fieles y tenemos el sello de Dios, la aprobación de Dios, que eso es lo que tiene valor. Amén. Amén, hermanos, estoy muy contenta de saludarles. Les mando un abrazo a todos los niños que me mandan saludos y me dicen cosas lindas y nos dicen cosas lindas al pastor y a mí. Me pongo contenta de ver algunos bebés que los vimos nacer y ahora ya están caminando. Cuando volvamos a congregarnos los vamos a encontrar tan grandes a todos. Y así un abrazo a los hermanos, a los matrimonios, los hermanos mayores, las hermanas mayores, que oran al Señor, que se mantienen fieles a la oración, que caminan con el Señor y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús, luchando esta guerra espiritual con las fuerzas que Dios nos da, con el poder del Espíritu Santo, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Gloria a Dios, les abrazo, hermanos, les amo en el Señor y Dios nos va a permitir volver a vernos prontito. ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué bendición otra vez estar juntos. Dios bendiga tu casa, tu familia. Damos gracias al Señor en este día por estar enfrente de la palabra del Señor, esperando recibir fortaleza del cielo, renuevo, y bueno, deseando que el Señor esté fortaleciendo tu vida en este día tan especial, el día del Señor, un día donde podemos mirar al Señor. Gloria al Señor. Todos los días son los días del Señor. Vivimos para Dios y por eso anhelamos y deseamos estar con el Señor. Bueno, vamos a orar al Señor en este día por las necesidades, por las peticiones que van llegando. Estamos orando por 28, estamos orando por Río Turbio, estamos orando por Rospentec, por Julia Dufour, por todas estas zonas, que el Señor siga guardándonos, a pesar de que, bueno, en estos días hemos tenido noticias de algún brote de este virus, pero de todas maneras vemos la mano del Señor, porque el Señor va obrando, va moviéndose en medio nuestro, en las necesidades que hemos presentado delante del Señor. Hemos estado orando al Señor y el Señor ha hecho maravillas, ha respondido, y eso es motivo de agradecimiento, motivo de gratitud al Señor, sabiendo que Él responde a nuestras peticiones. Como siempre mencionamos la Escritura que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Siempre hay una enseñanza, hay una lección a través de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que nos llevan a clamar al Señor. Así que en este día vamos a seguir orando al Señor, creyendo que el Señor puede obrar en Tamara Pinto, que está afectada por este virus y está recuperándose. Gracias al Señor. Vamos a seguir creyendo que el Señor va a hacer una obra completa en su cuerpo. Gloria al Señor. Y también estamos a orar hoy por Luisa Cifuentes, que se encuentra afectada también por este virus. Es nuestra hermana y queremos que el Señor ponga su mano de poder sobre ella y que el Señor obre, y conforme a la petición de ella sea hecho el milagro. Gloria al Señor. Y de paso te digo que el Señor nos ayude, nos guarde, que guarde tu familia en estos días. Estamos en días muy especiales
muy particulares acá en 28 y se requiere de nosotros diligencia, ¿no? Responsabilidad. Así que vamos a tener cuidado, especialmente los que pertenecemos a esta congregación. Vamos a ser prudentes, vamos a dejar las celebraciones para otro momento, el juntarnos, el disfrutar, que a todos nos gusta. Pero bueno, este momento es un momento para tener cuidado, porque uno no sabe de qué manera puede contagiarse, puede contraer este virus. Así que te animo a esforzarte, a responder con responsabilidad, a hacer también un testimonio en ese sentido a nuestros vecinos. Amén. Así que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor, vamos a creer que el Señor puede hacer maravillas en este día en Tamara y en Luisa. Y así en cada uno de nuestros vecinos que están afectados o con temores, con angustias. Hay familias que están con mucho dolor en el corazón. Ha habido una pérdida en estos días de un joven. Vamos a orar por esa familia también, que el Señor traiga fortaleza y que esta sea una oportunidad para que ellos conozcan al Señor. Esta circunstancia tan dura, tan difícil, que la verdad que ni podemos imaginar el dolor que esta familia está atravesando. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor obre con poder, obre maravillas como siempre lo ha hecho. Gloria al Señor. No hay nada imposible para Él. Gloria al Señor. Él es, su nombre es sobre todo nombre, cualquier nombre que sea de personas o enfermedades o circunstancias, Él está por sobre todo. Gloria al Señor. Señor, te alabamos en este día y te damos gracias por poder orar a ti, te damos gracias por esta participación que tenemos, Señor, al poder comunicarnos con nuestros hermanos, poder compartir tu palabra, compartir el testimonio de tu poder, Señor, obrando en este lugar. Presentamos, Señor, especialmente en este día, otra vez a Tamara, Señor, confiando que tú eres poderoso para seguir obrando en su cuerpo, traer completa sanidad, completa restauración, Señor, sobre ella, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor. Oramos por Luisa, Señor, que pongas tu mano de poder sobre ella, en el nombre de Jesús. Quita todo temor. Señor, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Tú eres el perfecto amor que habita en nuestras vidas, Señor. Tú eres poderoso para traer paz, Señor, creyendo que tu perfecta voluntad se está cumpliendo en su vida, Señor. Bendecimos a Luisa, la fortalecemos en ti, confiados que tú vas a hacer un milagro en su cuerpo, Señor, para gloria de tu nombre. Guarda a Freddy, Señor, guarda su cuerpo, guarda su integridad física, Señor. Ten misericordia. Oramos por toda esa familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y por todos los que aquí en 28, en Río Turbio, donde sea que estén, en Rospentec, estén contagiados. Señor, que pongas tu mano de poder sobre cada cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay ningún virus, ninguna enfermedad que sea más poderosa que el poder de tu llaga y que el poder de tu sangre, Señor. En este día confiamos y creemos en la obra efectiva y poderosa de la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, extiende tu brazo de amor, de misericordia sobre cada persona, Señor, que se encuentra afectada aquí en Río Turbio, en Julia Dufour, en Rospentec, en Turbio Viejo, donde sea que haya personas necesitadas en esta hora, Señor, extiende tu brazo de misericordia, de amor, Señor, y que en estos días muchos te puedan conocer a ti, Señor, a través de esta circunstancia. Ayuda a tu pueblo, Señor, a la iglesia, a que seamos un canal de bendición, que nuestras bocas se puedan abrir, Señor, para dar un mensaje de esperanza a los que están sin ti. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, bendigo a la congregación, bendigo a los hermanos, bendigo a las familias, a los niños, bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque tenemos esta esperanza gloriosa en la obra del Señor en la cruz. Bendito sea el Señor. Y en este momento, bueno, la esperanza de que el Señor nos hablará, nos va a fortalecer, vamos a salir animados de este momento, de este encuentro.
Así que te animo a prestar atención a la palabra del Señor, a poner tu corazón, a poner una disposición de todo tu ser para poder recibir la palabra, como dice la Escritura, con gozo. Recibirla con gozo en el corazón. Trae fruto, hace que esa palabra germine y dé fruto abundante. Gloria al Señor. Así que te animo a prestar atención y abrir tu corazón. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor. También te recuerdo de que estamos siempre atentos a lo que nuestros vecinos necesitan, los más necesitados, los que están con problemas económicos. Así que te animo una vez más a hacerte parte de esta obra, de esta cruzada de fe que es Movidos a Misericordia. Así que ojalá que todos podamos responder y que pronto también te veamos trayendo tu aporte allí a la congregación, a la iglesia en Teniente del Castillo 105. Podés acercar tu donación. Gloria al Señor, y también que el Señor te bendiga si has apartado lo que es del Señor, si has apartado una ofrenda misionera o para la fundación, la Última Frontera. Bueno, todo aquello queda delante del Señor, y que el Señor te bendiga, te prospere. Si estás con problemas laborales, que el Señor haga milagros de provisión, que abra puertas también de oportunidades. El Señor es poderoso para darnos salida en todos los aspectos de la vida. Gloria al Señor. Así que te animo a tener esa esperanza, esa confianza, esa fe en el Señor. Gracias al Señor. Así que bueno, seguimos adelante, seguimos confiados en el Señor. En este día quiero que nos fortalezcamos en el Señor. Estamos mirando la palabra del Señor, estamos considerando esta verdad tan importante que pareciera como algo ya conocido, pero tenemos que recordarlo, y estamos en este tiempo siempre recordando de que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que no somos una institución más aquí en la tierra. Aleluya. Así que te animo a buscar al Señor en estos días. Te animo a volvernos al Señor, a volvernos a la palabra del Señor, a la oración, a mirar al Señor, a que nuestros pensamientos estén en el Señor. No sé en qué se ocupa tu mente en estos días, tu tiempo, no sé en qué estás ocupando tu tiempo, pero te animo a hacer una revisión de en qué estamos usando nuestra mente, para poder entonces disponer nuestra mente a la obra del Espíritu Santo, al trabajo de la palabra del Señor, que es como agua que limpia, como jabón de lavadores. Te animo a volvernos al Señor. Yo creo que muchas de las circunstancias que nos tocan atravesar, y más que nada las reacciones que tenemos ante ciertas circunstancias, muestran por ahí nuestra falta de comunión con el Señor, nuestra falta de una relación verdadera con el Señor, constante, fuerte. Que el Señor nos restaure en este tiempo. Gloria al Señor. Quería que leamos en Salmo 84, estamos en estos días en el libro de Ageo, el profeta Ageo, un profeta menor, que nos trae muchas lecciones, a pesar de que tiene 2 capítulos, pero nos estamos deteniendo pausadamente para tratar de extraer el mejor provecho posible de este pequeño libro, de esta pequeña profecía del Señor, esta palabra a su pueblo. Pero dice en el Salmo 84, en el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración.
del salmista, pero bueno, nosotros hemos encontrado en la palabra del Señor este alimento que el Señor nos aporta a través de esta expresión de un deseo de estar en la casa del Señor. Dice, son amables las moradas del Señor, y manifiesta ese anhelo que hay, ese anhelo por la casa del Señor, ese anhelo por estar en la casa del Señor. Bueno, es lo que estamos en estos días tratando de revivir en nosotros, el anhelo por la casa del Señor, el anhelo por esta comunión con el Señor. Dice el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Bueno, y después expresa, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, perpetuamente te alabarán. Bueno, hay una felicidad, un gozo en disfrutar de la casa del Señor, de la comunión con los hermanos, de la comunión con la iglesia. Qué importante es esto en este tiempo donde, bueno, el hecho de no estar en esta comunión personal, no estar juntándonos, puede hacer que este anhelo, este deseo, este ferviente apego a la casa del Señor se esté debilitando en nosotros. Y no solamente el apego a la casa del Señor, pero el apego a la comunión con los hermanos y al valorar el estar juntos, como dice la palabra, y en armonía. Bueno, esto nos aporta un beneficio. Dice acá que los que tienen este anhelo son bienaventurados los que habitan en la casa. Es bienaventurado el hombre que tiene en el Señor su fuerza, porque cuando atraviesa por el valle de lágrimas, entonces se cambia ese valle de lágrimas en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Gloria al Señor, qué bendición es poder apreciar la casa del Señor. Bueno, básicamente nosotros entendemos, por supuesto, que la casa, la habitación del Señor somos todos nosotros, pero hay también una bendición cuando nos acercamos a la comunión con los hermanos. Esa comunión nos provee de fortaleza, podemos pasar por dificultades. Nosotros tenemos el beneficio que no tienen otras personas que no cuentan con este beneficio que tenemos nosotros. Hay miles y miles de personas que no han tenido esa experiencia con el Señor. Y en estos días difíciles, cuando de pronto viene el temor, la angustia, nos asaltan temores. Nosotros tenemos este recurso que es no solamente tener la palabra del Señor, tener la presencia de Dios, pero también tener la presencia de pastores, presencia de líderes, presencia de hermanos que pueden echarnos una mano, que pueden extender esa mano de amor y fortalecernos en el Señor. Hay un beneficio en la casa del Señor. Y es lo que se había diluido en el corazón del pueblo del Señor al haber ido en cautiverio, ¿no? Ellos fueron en cautiverio y es lo que estamos mirando en el libro que estamos viendo en Ageo, donde se nos muestra a un pueblo al que primero se le llama la atención por causa de que están con su corazón puesto en otras cosas que son, no son, diríamos, pecaminosas en sí mismas, porque no hay nada malo en tener una buena casa, tener buenos recursos, pero lo malo era que habían alterado el orden de las cosas y ahora lo más importante o lo único importante para ellos era la casa, esa habitación de ellos, su casa personal y no la casa del Señor. Por eso viene ese llamado de atención y vemos en esta escritura repetidas veces esta expresión que nos habla de el despertar, ¿no? El despertar a alguien que está dormido. Y ellos pasaron 15 años en una somnolencia, en un sueño, y dejaron la obra del Señor abandonada, la dejaron ahí relegada a un segundo término. Pero bueno, en este día el Señor, por su palabra, nos quiere animar a poder retomar otra vez lo que hemos perdido. Recordarnos de dónde, como dice
el Señor a la iglesia en Apocalipsis, recuérdate de dónde has caído, cómo has dejado tu primer amor. Hay un abandono del amor al Señor. No es tanto ese abandono del lugar físico, diríamos así, que también tiene su lugar, pero es el abandono en el corazón, en el interior, eso de dejar al Señor y haber dejado de amar al Señor como único amor importante en la vida. Que el Señor nos restaure en esta hora y nos traiga salud en el interior de nuestra alma y provea para nosotros entonces esta fortaleza. Bueno, había venido la palabra del Señor, vino la invitación al pueblo que estaba en cautividad, y uno supondría que cuando viene este llamado del Señor, bueno, iban a saltar de alegría y que iban a decir, bueno, vámonos todos a Jerusalén, pero en realidad no fueron todos los que vinieron. Vino una pequeña porción del pueblo del Señor a la reconstrucción del templo. Ya dijimos la semana pasada que era una misión puntual, específica, marcada por Dios. Era reconstruir la casa del Señor, era trabajar en la obra que tenía que ver con la casa del Señor. No había un proyecto personal de cada uno, era el proyecto colectivo de un pueblo que venía para servir al Señor. Pero bueno, el enemigo siempre se interpone, nuestra carne se interpone, el mundo se interpone, el sistema de esta tierra se interpone y bueno, nos hace sentir que estamos exagerando la nota. No sé si a usted le ha pasado que alguien le dice, bueno, está muy bien que te haya pasado lo que te pasó, que entraste, bueno, como dice la gente, en la religión, y bueno, y qué sé yo, pero no te fanatices, o no dejes que te laven el cerebro, cosas como esa, ¿no? Sucede eso. Es lo que le sucedió al pueblo de Israel, por ejemplo. Podemos ver en Éxodo capítulo 8, versículo 28, Éxodo 8, 28, cuando el pueblo de Israel estaba, en esta salida, y Moisés y Aarón estaban confrontando a Faraón. Dice en estas idas y vueltas, ¿no?, entre en una plaga y otra, dice en Éxodo capítulo 8, podríamos leer en versículo 25, dije 28, pero podemos leer 25 al 28. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Bueno, este Faraón era un incrédulo, no creía en el Señor, mismo él lo manifiesta, dice, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo los deje ir a ustedes? Él manifiesta en la dureza de su corazón, él manifiesta ese rechazo en el capítulo 5, en el versículo 2, él dice, ¿y quién es Dios? Que yo no lo conozco, ni me interesa conocerlo, en otras palabras. Esta persona con este porte, con esta parada delante de Dios, es el que ahora quiere organizar la adoración al Señor. A eso me refería recién. Cuando nosotros estamos determinados a buscar al Señor, quizás estás comenzando a caminar con el Señor y estás escuchando voces que te dicen, pero no tenés que ser tan exagerado, no tenés que ser tan fanático. O otro te puede decir, bueno, yo también pasé por esa experiencia del primer amor, pero ya se me pasó, ya me curé, digamos, de ese mal, como si fuera un mal el tener esa experiencia de amor por el Señor. Y el enemigo se opone, y el mundo con su sistema egocentrista, con su sistema egoísta, quiere desviarnos, sacarnos de lo que el Señor está haciendo. Es lo que Faraón quería hacer aquí. Él quería organizar la adoración al Señor. Él quería organizarlo. Mire qué atrevido. Pero Moisés estaba firme. Dice, no conviene que hagamos así.
No conviene que hagamos así. Nosotros vamos a hacer como Dios dijo que teníamos que hacerlo. Bueno, pero como el enemigo es persistente, el diablo es persistente, el mundo es persistente, el sistema de este mundo es persistente, dice, bueno, está bien, pueden ir, vayan, los voy a dejar que vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, con tal que no vayáis más lejos, dice versículo 28, con tal que no vayáis más lejos. El enemigo te quiere poner límites, quiere frustrar la obra que Dios está haciendo en tu vida, quiere desanimarte, quiere decirte, pero no seas tan exagerado, no se vayan tan lejos, no hay que ir tan allá, no hay que meterse tan a fondo con lo de Dios, con lo de la Biblia. Incluso en otro tiempo se decía que los que estaban metiéndose mucho en la palabra se iban a enloquecer, que iban a perder la razón. Bueno, creencias que habían en otro tiempo, en otro momento. Pero acá vemos entonces la oposición. El diablo siempre se ha levantado, el enemigo siempre. Faraón es un modelo, es una figura, ¿no?, de esa oposición que se levanta proveniente del mismo infierno, ¿no? Bueno, y entonces en esta intervención del Señor ante su pueblo, dice la Escritura que el Señor despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el gobernador de Judá, en el capítulo 1 de Ageo, versículo 14. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. El Señor despertó a estas personas, estaban en una somnolencia, estaban en un letargo, estaban con los brazos bajos, con los brazos caídos, no tenían ánimo de hacer nada. 15 años pasaron. Es tremendo, ¿no? Es tremendo cuando uno se deja llevar y cuando uno no se fortalece en el Señor, no está en esa comunión con el Señor, por causa, claro, de circunstancias. Las circunstancias que rodearon a estas personas fueron las circunstancias que el enemigo mismo levantó, ese asedio, ese agobiarlos con palabras para desanimarlos. Y ya traían también quizás un peso desde la esclavitud o desde la deportación, mejor dicho, venía con ese peso de haber salido de allá. Miren lo que ocurrió con una parte del pueblo, seguramente. Aquellos que no vinieron seguramente se quedaron porque ya habían echado raíces allá. Ya tenían casas, ya tenían una cierta comodidad. Entonces era difícil dejar ese lugar de seguridad para venir a una ciudad que estaba destruida, que no ofrecía ninguna seguridad, no ofrecía ninguna garantía. Había desolación, había destrucción, no había ningún tipo de garantías de vida, digamos, porque la ciudad no estaba con protección. Entonces, muchos de ellos seguramente se quedaron al hacer esta evaluación y decir, bueno, no vamos a arriesgarnos a tanto, ¿no? Bueno, quería también decir que nosotros para servir al Señor, en esta determinación que tenemos de servir al Señor, de honrar al Señor, de poner a Dios primero, va a significar eso, dejar ciertas cosas que son seguridad para nosotros, dejar aquellas cosas que otros podrían considerar como prioritarias, como importantes, como de primera necesidad, dejarlas en segundo lugar para darle prioridad a lo que realmente tiene prioridad. Como ya lo dijimos, Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, aleluya, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero quería que pensemos un poco en este día, más que nada, ya nos quedamos en ese tema de pensamiento, que es la oposición, porque fue la oposición que se levantó, la que desanimó al pueblo, la oposición. Y esa oposición la vemos claramente en el libro de Esdras, porque es paralelo a todo esto que está ocurriendo aquí, junto con Zacarías y Malaquías, ¿no? En el libro de Esdras vemos el detalle, diríamos así, de lo que fue este momento tan crucial, tan difícil, cuando ellos vinieron a hacer la obra del Señor, a restaurar el templo y todo esto. Dice el capítulo 3 de Esdras en el versículo 8, y bueno, hasta el final del capítulo, para tener una mejor noción de lo que está ocurriendo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios,
en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, este fue el comienzo tan glorioso del comienzo de la obra, poner los cimientos, provocó un tremendo avivamiento, un tremendo culto de alabanza, de adoración. Todo el mundo se movió. Dice que Dios puso a las personas que estaban en el liderazgo, los animó, los despertó, como ya lo leímos en el profeta Ageo, como Dios despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué. Bueno, todas estas personas vinieron con los sacerdotes, con todos sus hermanos, vinieron con todo ese ímpetu, ese ánimo. Bueno, Dios está con nosotros, vamos a empezar la obra, y ciertamente que empezaron. Y acá describe un momento de mucha algarabía, de mucho regocijo. Dice, por ejemplo, que pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Versículo 8, activar la obra de la casa de Jehová. Bueno, esa es la función de un líder, esa es la función, en este caso, de un pastor que viene para activar a los hermanos, dice activar la obra que está ocurriendo, y eso es lo que estamos tratando de hacer en estos días, como quien aviva el fuego para que el pueblo del Señor vuelva otra vez a tener ese fuego, ese amor por el Señor, ese amor por la casa de Dios, ese amor por los hermanos, amor por la palabra del Señor, amor por todo lo que concierne a la vida de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, queriendo activar para que la obra del Señor continúe adelante en tu vida, para que no se detenga este proceso que ha comenzado. Quizá en algunos hace poco tiempo, hay muchas personas en nuestra congregación que hace poco empezaron a buscar al Señor, se acercaron a Dios, tuvieron una experiencia con Dios. No bajes los brazos, no te desanimes, no dejes que las voces de personas que quieren desanimarte tengan lugar en tu mente. No dejes a través de las redes o de ninguna otra cosa que nada te influencie para abandonar lo que Dios está haciendo en tu vida. Activás en la obra. Dice Jesúa también, sus hijos, sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, dice el versículo 9, asistían. Ahora dice para activar a los que hacían la obra en la casa de Jehová. Ya no solamente para activar, como dice el versículo anterior, la obra, pero ahora para activar a los que hacían la obra. A los que hacían la obra, a las personas. Gloria al Señor. Es lo que estamos tratando de hacer en estos días. Quizás no de la mejor manera, no somos expertos en nada, pero animarte a seguir adelante, animarte a mirar al Señor, a no mirar a las circunstancias a tu alrededor, a poner la mira en el Señor, a poner la mira en las cosas de arriba y no dejar que nada de este mundo, nada de esta tierra tome el lugar que le corresponde al Señor. Activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y dice que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, el rey de Israel, y cantaban alabando al Señor y dando gracias. Bueno, toda una algarabía, y decían porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y había una aclamación de júbilo. Pero se escuchaba también en medio de toda esa aclamación, dice que mientras echaban los cimientos, del versículo 12 dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Se produjeron dos extremos, unos que gritaban de alegría, que aclamaban, y otros que lloraban. ¿Quiénes eran los que lloraban? Los viejos lloraban. ¿Y quiénes estaban en grande alegría? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no habían visto la casa primera, o sea, el templo de Salomón con toda su pompa, con toda su gloria, con todo el oro. Ahora estos cimientos que se echaban aquí parecían una cosa menor para estos hombres mayores que habían visto la gloria de la casa primera. Entonces esto es lo que producía en ellos este sentimiento, este casi rechazo a aceptar que esto podía ser una obra de Dios y que iba a reflejar la gloria del Señor. Entonces producía en ellos el desánimo, no estaban apreciando el momento, no estaban apreciando el hecho de que primero que habían salido en libertad, habían vuelto de la deportación, venían a su ciudad, estaban otra vez en su lugar, tenían esta posibilidad también de reconstruir el templo, estaban, claro, levantándolo con madera, porque este nuevo templo fue levantado en madera. Entonces seguramente estaban haciendo esa comparación. Qué complicadas son las comparaciones. Cuando uno empieza a comparar, nos ha pasado mucho eso, especialmente cuando una persona viene de otra congregación, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y se empieza a comparar, no, lo que pasa es que allá se hacía así y allá hacíamos así, o si no en el año 1930 hacíamos así. Bueno, cuando empezamos con las comparaciones y empezamos a guitarrear y a recordar viejos tiempos, estamos en problemas, porque nosotros tenemos que vivir el día que nos toca vivir, el hoy del Señor. Y estos hombres estaban mirando para atrás, estaban mirando lo que ya había pasado, lo que ya había quedado en el pasado, pero no estaban disfrutando de la libertad que tenían ahora y de este privilegio que tenían de estar sirviendo al Señor. ¿Cómo perdemos fácilmente la óptica de sentirnos privilegiados de servir al Señor? Eso lo estamos viendo muy a menudo en este tiempo, viendo el que nos enfocamos en lo negativo, nos enfocamos en lo que no tenemos. Nos enfocamos en las cosas que nos hacen mal o nos disgustan o nos incomodan. Nos enfocamos en eso, en vez de enfocarnos en el privilegio, por ejemplo, que tenemos de servir. Yo tengo el privilegio de estar aquí en este momento predicando, es un privilegio que Dios me da. Yo no lo puedo hacer con bronca, con fastidio, con desgano. Bueno, acá voy a predicar, ya me saco esta predicación de encima. No. Eso no es la forma, igual que los que alaban al Señor, los que cantan, los que tocan un instrumento en una iglesia, los que sirven en diferentes áreas, ya sea con los niños, ya sea en la enseñanza de los mayores, en lo que sea que estamos haciendo, aún en la limpieza, lo que sea. Si lo vamos a hacer con fastidio, hemos perdido el sentido de lo que estamos haciendo y hemos perdido el sentido de gratitud que debemos tener a apreciar lo que Dios nos ha permitido hacer. Estos ancianos estaban aquí en medio de una fiesta llorando. En medio de una fiesta llorando, lamentando que esta casa no tenía la gloria de la otra casa. Mire qué frágil es el ser humano y qué débiles somos. Cómo necesitamos el socorro, la ayuda del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos socorra en esta hora, porque aquí en este pequeño pasaje podemos ver entonces la manifestación de lo que es el ser humano. Los jóvenes, como no tenían una referencia de un pasado, entonces ellos, ellos no estaban lamentando nada porque no tenían nada que lamentar, no tenían nada que recordar. Pero los ancianos, como sí
tenían una memoria de lo que habían vivido tiempo atrás, años atrás, bueno, muchos años atrás, porque si fueron 70 años de deportación, tendrían por lo menos 80 años, 80, 90 años, eran personas mayores, ¿no? Y estaban recordando lo que habían perdido, recordando aquel templo tan especial, ¿no? Bueno, que el Señor en este día nos ayude, porque nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a recuperar la gratitud, el anhelo por la casa del Señor, el amor por la casa del Señor, el amor por los hermanos, el afecto a los hermanos. Estos viejos tenían que haber pensado en los jóvenes que estaban celebrando y haberse unido a los jóvenes en la celebración, pero se centraron en sí mismos, se centraron en sus penas, sus viejas penas, y seguramente hablaban y dirían, no, pero mire las piedras que están poniendo acá, estas piedritas comparadas con las piedras que puso Salomón, esto no es nada, ¿qué estamos haciendo? Esto no puede ser una obra de Dios, ¿no? Por eso es que leímos ya la semana pasada en Ageo que el Señor les decía, bueno, ¿qué pasa? ¿No es tiempo todavía de construir? ¿No es tiempo de dedicarse a esto que hay que dedicarse? ¿Hay que postergar todavía más todo esto? Claro, ellos estaban en una postergación, estaban como diciendo, bueno, todavía hay tiempo al tiempo, ¿no? Hemos visto gente así que no se determina, gente que va como, bueno, a lo que sople el viento, ¿no? Vamos a ir al paso, tranquilos, no hay apuro, que el Señor nos ayude. Pero si pasamos un poquito más adelante y avanzamos al capítulo 4, justamente de Esdras, capítulo 4 ahí mismo, seguimos leyendo para entender esta parte, dice que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, los atemorizó para que no edificara, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué le parece? Esta continuación inmediatamente de ver este avance de la obra del Señor, este comienzo, pero ya un avance, ya ver que los obreros habían puesto manos a la obra, el pueblo se había movilizado, como dice acá la Escritura en el versículo 8 y versículo 9, el pueblo se había activado y ellos habían activado al pueblo. El pueblo estaba en plena acción, gloria al Señor, con todo el ánimo para hacer la obra del Señor. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que el enemigo, los enemigos, claramente dice el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Qué hicieron? Quisieron también hacerse parte del culto, hacerse parte de la restauración, hacerse parte del trabajo, hacerse parte de lo santo, diríamos así, ¿no? Hacerse parte. Cómo sutilmente el enemigo quiere mezclarse y meterse en lo que es la obra del Señor. Y como mi pastor siempre decía, servir al Señor no es para voluntarios, es para llamados. Solo llamados pueden hacer parte de la obra del Señor, esta obra santa, este trabajo santo que es la iglesia del Señor. Esto no es cualquier cosa. Por eso es que Moisés le dijo a Faraón, no vamos a hacer como tú estás diciendo, no vamos a obedecer a tus instrucciones, no vamos a hacer según tu esquema y diciéndonos que no vayamos muy lejos. No, nosotros vamos a hacer como Dios dice. Vamos a ir donde Dios dice que vayamos y vamos a hacerlo como Dios dice que lo tenemos que hacer.
Lo mismo responden acá estos hombres de Dios. Bueno, está Zorobabel, que es este personaje que aparece también en Ageo, que está mencionado claramente acá también, y que en otro momento podríamos pensar también un poco en Zorobabel, puntualmente, en este hombre de Dios. Gloria al Señor. Y la respuesta entonces dice que Zorobabel y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene. No nos conviene, no conviene que ustedes se involucren con nosotros en la obra. No, pero nosotros, mire que nosotros igual adoramos al mismo Dios que ustedes adoran, igual le rendimos sacrificios a Él y bla, bla, bla. No, vio esa apariencia de piedad, esa apariencia de personas que se ponen una apariencia para que nosotros entonces nos dejemos llevar. Me hace recordar esto a los gabaonitas, ¿se acuerdan? Que engañaron al pueblo del Señor, se fingieron venir de lejos, se fingieron venir con harapos, se fingieron venir harapientos y hambrientos, y entonces ¿qué hicieron? Hicieron que el pueblo haga alianza con ellos. Y una vez que el pueblo hizo alianza, se metieron en un problema, porque no pudieron destruir a ese pueblo que tenían que destruir. Finalmente terminaron haciéndolos siervos de ellos, acarreadores para ellos. Bueno, esa historia nos puede reflejar claramente lo que significaría abrirse a que cualquiera meta mano, digamos, en lo santo. No cualquiera puede echar mano de lo santo, no cualquiera puede venir y decir, bueno, yo voy a hacer tal o cual cosa porque quiero hacerlo, porque siento de hacerlo. No es así, no es así. Esta escritura nos enseña claramente eso. Zorobabel y los jefes dijeron, no conviene, esto no conviene. Nosotros vamos a hacer solos la obra del Señor, vamos a edificar según el diseño del Señor. Entonces, cuando ocurrió esto, dice versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y empezó el trabajo del enemigo, de estos enemigos que se querían hacer amigos, y empezaron a mostrar las uñas y empezaron aquí a trabajar, a intimidar, a atemorizar, a sobornar, dice el versículo 5, a sobornar además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Esto es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida, frustrar el propósito de Dios. Quiere atemorizar, quiere intimidar, quiere hacerte pensar que no tiene sentido hacer la obra del Señor, que no tiene sentido comprometerse en esta edificación del cuerpo de Cristo, que no tiene sentido poner las manos también en el servicio al Señor. Es esa devaloración, esa disminución de lo que es realmente el valor que tiene servir al Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor guarde nuestros corazones, porque el enemigo es astuto, es persistente, viene con toda su astucia, y si no puede hacernos pisar el palito como ahí le quisieron hacer pisar a ellos, entonces empieza a atacar, empieza a levantar soborno, empieza, como ellos mismos hicieron acá, a hacer cartas y a empezar a enviar cartas para ver si podían frustrar la obra, detener la obra, como dice acá, frustrar los propósitos. ¿Y qué propósito es el que se quiere frustrar? El propósito de Dios. El propósito de Dios. El enemigo es enemigo del propósito de Dios. Acá no hay otra cosa. Está el enemigo y está Dios. No hay otra cosa intermedia. O servimos a Dios o no lo servimos. No hay otra cosa. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que ver dónde estamos nosotros. Y bueno, las cartas decían que este era un pueblo rebelde, que esto era como una sedición, un levantamiento en contra, ¿no?, de este gobernador. Pero dice en el versículo, ya avanzando y terminando, versículo 23, gloria al Señor. Entonces, 4:23 de Esdras, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. Les hicieron cesar con poder y con violencia. Ya perdieron toda diplomacia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia.
Esta fue la razón por la cual la obra cesó por 15 años. Por 15 años. Mire qué fuertes son estas palabras. Dice que hicieron cesar la obra con poder y violencia. Con poder y violencia. Así viene el enemigo. Viene con toda su fuerza. Quiere avasallarnos, quiere intimidarnos, quiere desanimarnos, quiere hacernos bajar los brazos, quiere que la obra del Señor cese. No es solamente que dejemos simplemente algunas cosas que son manuales que hacemos para el Señor, en el servicio al Señor, pero la intención del enemigo, esa intención destructiva, maléfica, viene para frenar la obra que Dios está haciendo en lo más profundo de nuestro ser, para que cese la obra. Y lo hace con poder y con violencia, porque el enemigo no tiene piedad, es impío, no tiene piedad, no tiene piedad. Y dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida, quedó suspendida. Por eso es que Dios levanta a sus profetas, levanta a sus hombres para venir sobre el pueblo, para venir sobre este pueblo que se encontraba en frustración, en desánimo, en temor, en confusión, en todas esas preguntas que seguramente surgían del corazón. Y las promesas del Señor, ¿dónde están? Lo que Dios había prometido que iba a hacer. ¿Dónde está la promesa del Señor? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, ahí Dios levanta a Esdras, a Ageo, a Zacarías y los trae para levantar al pueblo del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, por eso que en el capítulo 5, versículo 1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Bueno, ya hemos leído esa escritura también, pero ahí aclara por qué razón Dios levanta a los profetas, por qué razón es que Dios trae su palabra a través de Ageo, Zacarías y Malaquías. Dios levanta a estos hombres para tratar con el pueblo y venir a traerlos a una reflexión para que ellos entiendan que este momento no es momento de estar con brazos caídos, no es momento de dejarse llevar por las mentiras del enemigo, por el asedio, por las cartas injuriosas, las cartas mentirosas que acusaban al pueblo de ser un pueblo rebelde. Bueno, todo el contenido de esa carta es un contenido muy nocivo que va en contra de este propósito del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bueno, ahí viene la palabra del Señor, ¿cierto? En el capítulo 2, donde el Señor viene para hablar otra vez la palabra, para levantar a Zorobabel, para poner fuerzas en sus manos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y se esfuercen, como dice en el versículo 4, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate, esfuérzate. Y es lo que el Señor te dice en este día y que me dice a mí también, esfuérzate, esfuérzate. Gloria al Señor, aleluya, porque el Señor cumplirá lo que Él ha dicho.
Cobrad ánimo, dice el versículo 4, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros. Aleluya, manos a la obra. Vamos a seguir adelante, no vamos a volver atrás, no vamos a detenernos, no vamos a bajar los brazos, no le vamos a dar lugar al enemigo, no vamos a dar lugar a las mentiras del enemigo. Gloria al nombre del Señor, porque de aquí a poco, dice el Señor, haré temblar no solamente el cielo, la tierra, el mar, todo va a temblar, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado. Gloria al Señor, y llenaré de gloria esta casa. Hablando del Mesías, viene una promesa incluida aquí de la obra del Señor, de este Dios hecho carne que viene para habitar entre nosotros. Ya no una experiencia exterior, como hemos dicho, sino una obra interior en lo más profundo de nuestro ser. Llenaré de gloria esta casa. Mía es la plata, dice el Señor. Empieza a hablarle a aquellas personas que habían estado en el pasado y habían experimentado la primera gloria de la primera casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, les dice a estos viejos que lloraban, ¿no? A estas personas que estaban allá mencionadas en Esdras y que dice que lamentaban. Y entonces Dios le dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Tuvo gloria la casa de Salomón, pero esta casa tendrá más gloria. Gloria al Señor, aleluya. Y dice, mío es el oro y mía la plata. ¿Por qué? Porque ellos seguramente estaban lamentando que esta casa que estaban construyendo ahora no tenía la pompa, no tenía la riqueza que tenía la casa de Salomón, el oro y todas las riquezas que había. Bueno, esta era una casa un poco más sencilla en ese sentido, pero Dios dice, la gloria que va a haber aquí será mayor, gloria al Señor. Y te recuerdo que la gloria que hay ahora en nosotros como casa de Dios es mayor que la casa que estaban reedificando estos del pueblo de Judá, que estaban reedificando, que estaban poniendo acá todo el interés y toda la fuerza y todo el respaldo de Dios. Bueno, si Dios estaba aquí en esta obra como la estuvo en el templo de Salomón, ¿cuánto más está ahora en nosotros, en esta edificación, en esta edificación del cuerpo de Cristo? Dios está con nosotros. No bajes los brazos, no dejes que las mentiras del infierno te disminuyan, que te desanimen, que te hagan bajar los brazos. No dejes lugar tampoco a las excusas diciendo, bueno, no es tiempo todavía, ya más adelante, ya veremos en otro momento. No, ahora, este es el tiempo de poner manos a la obra, cambiar las prioridades, cambiar lo que tenemos que cambiar, poner en su lugar las cosas que hay que poner, de tal manera que la obra del Señor sea hecha y no nos vaya a ocurrir como el pueblo de Judá, que trabajaban, amontonaban y juntaban en sus casas, habían, creo, hasta vuelto acumuladores compulsivos, tenían todo guardado, no querían aportar nada, pero Dios vino y movió todo eso para que venga ese mover del Señor y la casa de Dios sea reedificada. Gloria al Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, aleluya, anhela la casa del Señor. Y si no es así, Dios puede encender nuestros corazones otra vez. Dios puede encender lo que se está perdiendo, lo que se está apagando. Gloria al Señor, de tal manera que amemos la presencia del Señor, amemos la casa del Señor, amemos la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a orar, vamos a poner delante del Señor todas aquellas cosas que nos desaniman. No sé qué son las cosas que te desaniman, que te hacen bajar los brazos, qué circunstancias te están rodeando, que en esta hora pueden hacer que tu corazón también se sienta oprimido y no tengas ese cántico de esperanza. Vamos a orar al Señor, que el Señor traiga completa libertad, toda cadena sea rota, toda atadura, todo peso, toda depresión, toda angustia, toda tristeza. En el nombre de Jesús, que todo muro que ha levantado el enemigo caiga, que toda barrera que el enemigo ha levantado para que la manifestación del Señor no se haga real en tu vida. En este día el Señor lo derribe. Señor, estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia, Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu presencia
en este lugar, Señor. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la razón del desánimo, cualquiera sea la fuente del desánimo, en este día, Señor, nos ponemos delante de ti y reprendemos toda obra del enemigo, toda mentira del infierno, todo engaño de Satanás que quiere hacernos bajar los brazos, hacernos entristecer. Señor, en el nombre de Jesús, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús bendigo a la iglesia, bendigo a cada hermano, cada familia, bendigo a los jóvenes, bendigo a los que te sirven en esta congregación, en cada área de la congregación. Señor, guarda las mentes, los corazones de los que te sirven, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya debilidad en los brazos, que no haya debilidad en nuestras mentes, Señor, que no haya debilidad en nuestro interior, que haya fortaleza. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Seguramente, sin duda, veremos tu gloria, veremos a Dios en Sión. Oh, gloria a tu nombre, te alabamos, recibimos fortaleza en esta hora, resistimos toda obra del diablo, toda mentira del infierno, toda astucia de Satanás, atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Retroceda, retroceda toda fuerza de las tinieblas, retroceda ahora toda mentira del diablo, todo asedio del infierno en la mente, en el corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ordeno libertad, ordeno libertad, ordeno libertad en el nombre de Jesús. Que la gloria tuya nos inunde en el nombre de Jesús y sea real tu presencia en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Oh, tú lo dijiste, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Creemos a tu promesa, creemos a tu palabra, no aceptamos ninguna mentira del infierno, no aceptamos ninguna mentira del infierno para esta congregación. En el nombre de Jesús, la gloria postrera de esta casa, de esta congregación, de la iglesia de la ciudad, la gloria postrera será mayor que la primera. Habrá una gran cosecha, habrá un gran crecimiento, una gran multiplicación, una gran expansión. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Reciban fortaleza, reciban salud, reciban renuevo en el nombre de Jesús. Amén. Recibe el renuevo del Señor, recibe fortaleza del Señor. Cierra tus oídos a cualquier mentira del infierno. Abre tus oídos a la voz del cielo, a lo que Dios está diciendo para la iglesia de este lugar. Que el Señor te bendiga, te guarde, te dé una semana bendecida, que puedas ver la gloria de Dios en tu vida y en todo lo que emprendes. Muchas bendiciones.